Salmo 73, verso número 1 en adelante. Leo en favor de ustedes, dice así la palabra del Señor. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén. Oremos, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ver tu bondad, pero especialmente te pedimos que corrijas nuestro entendimiento de este atributo, y si quizás en algún momento lo hemos tratado de experimentar a nuestra manera, a nuestro gusto, te pedimos que hoy tú nos hables. Pero también rogamos de manera especial que este atributo tan hermoso y maravilloso infunda esperanza, aliento, ánimo para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrarnos en este capítulo 73 de los Salmos. ¿Cómo le pareció a usted la lectura de este salmo? Dice mucho, ¿no? La ventaja de los salmos es que casi que solitos, ¿cierto? Se enseñan. Pero hay tanta riqueza y tanta profundidad en la palabra del Señor. Y yo quisiera invitarlos a que podamos entrar en este salmo e ir como por 4 partecitas, entendiendo un poco como la experiencia de este salmista, de Asaf. Y otra vez, animarlos a que podamos verlo a través como de un testimonio, de la historia de alguien que experimentó, que vivió una situación y que nos la está contando a nosotros. Y lo primero que quiero que miremos y lo primero que debemos decir es que cuando hablamos de la bondad de Dios, decimos que la bondad de Dios es afirmada. En este Salmo 73 la bondad de Dios se ve afirmada y eso se aprecia arrancando estos versos. Ciertamente Dios es bueno. Él nos cuenta su historia, pero es como que Asaf, antes de comenzar a contarnos lo que vivió y experimentó, él como que levantara un cartel en alto que dice: Dios es bueno.
Y Él quiere que nosotros leamos este salmo a la luz de esa afirmación. Es decir, que todo lo que vamos a leer a continuación, tú y yo podamos verlo y apreciarlo a través de esta afirmación de que Dios es bueno. Así es como el salmista quiere que podamos entrarnos a este salmo. Cuando hablamos de la bondad de Dios, pues hay muchas definiciones, pero quisiera traer una para ustedes esta mañana de un puritano inglés llamado Thomas Manton, que escribió lo siguiente acerca de la bondad de Dios. Si podemos tenerlo en pantallas, pero voy a ir leyéndolo. Dice así esta definición, hablando de Dios: Él es originalmente bueno, bueno en sí mismo, como nadie lo es, porque todas las criaturas son buenas solamente por participación y comunicación de la bondad de Dios. Él es esencialmente bueno, no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura, de nosotros, es una cualidad añadida, pero en Dios es su esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad de la criatura no es más que una gota, pero en Dios es un océano infinito repleto del bien. Él es eterna e inmutablemente bueno porque Él no puede ser menos bueno de lo que es. Como no se le puede agregar nada, así tampoco se le puede quitar nada. Mira esta definición que nos ayuda a pensar un poquito en nuestro Dios y a pensar un poquito en este atributo de la bondad. Y tenemos que decir lo siguiente, porque el salmista comienza afirmando esto porque él ha entendido en su vida y ha visto a la luz de otras historias también que Dios es bueno. Y cuando decimos que Dios es bueno, no estamos queriendo pensar en un Dios como que va evolucionando, como algunas veces se ha presentado en algunos pensamientos filosóficos, como que Dios va evolucionando y va mejorando en su ser. Dios no está aprendiendo a ser bueno. Dios no está llegando a ser un mejor Dios. La bondad de Dios se aprecia de muchas formas. Por ejemplo, pensemos en la creación misma. Y ahí hemos de ver la misma bondad de Dios en todo lo que Él creó. Porque uno piensa cuando Dios crea y uno lee el libro de Génesis capítulo 1 y ve los detalles en cómo Dios creó, uno se da cuenta que Dios es tan bondadoso que Dios quería que nosotros disfrutáramos de la creación. Por ejemplo, piensa en esto. Dios a nosotros nos creó con este instinto de comer. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos gusta comer? Hay algunos que les gusta más que a otros, ¿cierto? Pero hay unos cuantos personajes que conocemos que les encanta la comida. Pero miren, Dios podía habernos simplemente dado cosas para comer y ya. Y llenarnos y satisfacernos y ya. Pero ¿no le parece a usted muy detallista que Dios haya puesto en nosotros el sentido del gusto? Y no solamente que nos dio el sentido del gusto, sino que además Dios creó una variedad de alimentos y una variedad de sabores para que nosotros podamos deleitarnos y gustarnos en eso. ¿No le parece que eso es una pequeña muestra de la bondad de Dios? Y miren la creación misma. No somos nosotros los que salimos a esta tierra para contemplar las montañas, el cielo, los lugares, los ríos, los mares, y no somos nosotros los que estamos perplejos y disfrutando de esa creación. Es Dios quien creó todo eso para que nosotros pudiésemos deleitarnos. En Génesis dice que cuando vio Dios todo lo que había hecho, ¿qué dijo Él? Vio que era bueno. Y no solamente bueno, era bueno en gran manera. Esto es lo que Dios creó. Este es nuestro Dios. En el Salmo 145, que está guiando nuestra oración el día de hoy, el verso 15 y 16 dice así: a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Nuestro Dios es bueno y Dios define lo que es bueno. Eso va a ser muy importante. Yo recuerdo una película, Las Crónicas de Narnia. ¿Ustedes las vieron? Yo creo que la mayoría la ha visto. Muy famosas, por cierto. Basadas en obras de C.S. Lewis, este autor también muy influyente en el cristianismo, pero
En una película de las Crónicas de Narnia, pues los niños, si ustedes recuerdan esa película, y para quienes no, pues hay unos niños que están entrando a un mundo desconocido y ellos, especialmente la niña, va y anhela conocer a el gran león, Aslan. Y en la película traza un tiempo en el que ellas están yendo para ir a conocer a ese gran león y la expectativa es poder verlo. Y esta niña anhela ver a ese león, pero cada vez que va llegando más y está más cerca, cuando ya está más cerquita de verlo, entonces ustedes recordarán en la escena que la niña le pregunta a este castor, este animalito castor, y le pregunta si acaso ese león es peligroso. Y el castor le responde, por supuesto que es peligroso, es que es un león, es peligroso. Pero le dice, pero tranquila, él es bueno, él es bueno. Eso es lo que hace la diferencia en el atributo y los atributos de nuestro Dios. Que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es soberano, es inmutable, pero que es bueno. Porque imagínese usted un poder en manos de alguien malo. Pastor Efraín hace nos habla de los superhéroes. Y el terror en las películas de superhéroes, ¿quiénes son? ¿Los poderosos o el poder en manos de los malos? Nada más terrorífico que un ser poderoso, malévolo, ¿verdad? Pero nuestro Señor es bueno. Y eso es lo que trae esperanza a nosotros. Eso es lo que alienta nuestro corazón hoy y todos los días. Es saber que este Dios soberano, infinito, poderoso, es bueno. De ahí que podemos decir que todo lo que Dios hace, por tanto, es bueno. Sus planes, sus decretos, sus mandamientos, sus leyes son buenas. Y ahí es cuando entonces podemos percibir mejor un verso como el de Romanos 8:28, que dice que a todos los que Él ha llamado, todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien. Y eso es solo posible por una razón, porque el que orquesta todas las situaciones en tu vida y en la mía es un Dios bueno. Esa es la razón y esa es nuestra esperanza. Así que la palabra del Señor, y nos faltaría tiempo para ver en la Escritura cómo se afirma una y otra vez, Dios es bueno. Eso es lo que hace que el resto de los atributos de Dios sean de esperanza para nosotros y de consuelo y de descanso. Pero, si bien la bondad de Dios se afirma en este texto, también la bondad de Dios se cuestiona. Y eso es lo segundo que quiero mostrarles hoy, la bondad de Dios cuestionada. A partir del verso 2 en adelante, Asaf va a contarnos su historia. Y va a contarnos de lo que le sucedió a él. Y eso me hizo recordar una historia también mía. Hace unos años, yo iba conduciendo por una calle de la ciudad. No iba a alta velocidad, pero iba a buena velocidad. Y esas cosas que uno va pensando, y de pronto yo vi una estación de gasolina a mi mano izquierda, y eso que uno piensa rápido, yo dije, voy a entrar a esta estación. Yo miré por mi retrovisor, no vi nada, entonces me pasé, porque ya estaba muy encima también de la estación. Y cuando yo hago este movimiento para irme hacia la izquierda, recuerdo un golpe muy fuerte en mi carro por el lado izquierdo, muy fuerte. Y yo recuerdo que yo vi a alguien que estaba volando en el cielo. Y cayó muy allá al fondo y se arrastró. Y una moto que daba vueltas por otro lado. Claro, yo estaba muy aturdido en ese momento. Yo recuerdo que gente de establecimientos comerciales que habían ahí salieron, mucha gente salió a buscar al culpable. Y yo estaba tan confundido que yo recuerdo en ese momento no entender qué estaba pasando. Yo me acuerdo que yo me bajé del carro y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo, que pues sabía que era un accidente, pero no entendía qué había pasado. Y ese recuerdo me vino a la mente cuando leía esta historia de Asaf, porque en ese accidente yo
entendí o aprendí que en conducción hay un término que se usa que es el de punto ciego, ¿cierto? Los que conducen saben eso. Si no lo saben, por favor, averigüen sobre eso. Y los que no conducen, sepan que hablan de que hay una parte en el carro que uno mira los retrovisores y uno tiene una panorámica, pero hay una parte que uno no ve. ¿Por qué? Debe haber alguna explicación científica o física, no sé para eso, pero la realidad es eso. Hay algo que uno no ve. Y claro, yo no vi a ese motociclista y esas cosas que uno no ve golpean fuerte y confunden y aturden porque no las esperamos, porque llegan de momento y cambia todo. A mí me cambió ese día y las próximas semanas porque eso fue increíble. Pero traigo a colación esa historia porque justamente Asaf vive esto y él nos habla de esa desorientación que vivió, de algo que viene al corazón, porque cuando vienen situaciones a tu vida y a la mía que no esperamos vivir, es como que algo pasa en nosotros y a veces el dolor y la aflicción nos aturde, nos confunde hasta el punto que llegamos a cuestionar la misma bondad de Dios. Por eso Asaf dice en este verso 3, tuve envidia. Y aquí Asaf se sincera con nosotros, ¿no? Es como que Asaf está sentado en la silla de consejería y está abriendo su corazón y diciendo sus sentimientos. Y él no tiene vergüenza de decirlos. Y él dice, yo tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Ellos no sufren penalidades como los mortales. Él comenzó a ver a los impíos incluso que son como más allá de nosotros, ¿cierto? Habla de la impunidad que ellos hacen, se burlan, hablan y como que no pasa nada. Dios ni se acuerda de eso. ¿Alguna vez han pensado eso ustedes? Siquiera alguna vez hemos tenido ese pensamiento en la mente de cómo es que eso, cómo es que prosperan y tienen y van. Ahora, miren la perspectiva de Asaf en esta realidad. Él los ve a ellos como encumbrados, ¿verdad? Saludables, robustos, en abundancia, casi inmortales, abasteciéndose de riqueza, sin pago por sus maldades. Esto es lo que Asaf ve. Y esto es lo que genera en nuestra vida cuando tú y yo enfrentamos estas realidades. De ver, de compararnos, de ver cómo el otro tiene más, cómo el otro avanza más rápido, cómo el otro logra lo que yo tanto he soñado y quisiera tener. Y cuando ponemos nuestros ojos en otros y comenzamos a compararnos con otros, entonces se enciende en nuestro corazón este pecado de la envidia. Y Asaf dice, tuve envidia. Y esto comienza a llevar a Asaf a cuestionar la bondad de Dios y a cuestionar lo que Dios hace, cómo es posible. Por eso es que él dice en el verso 11, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Es como que, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es muy importante. Ahora, el problema viene desde el principio, en Génesis. Cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, no van a comer de este fruto, del árbol del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes sabrán lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que significa eso cuando ellos comen y son conocedores del bien y del mal, es que el hombre a partir de ahí cree saber o tener la capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, en vez de sujetarnos al dictamen de Dios de qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y ahí vienen todos los problemas para nosotros. Porque entonces nosotros llegamos hasta el punto de muchas veces colocar a Dios en el banquillo, como en un interrogatorio, y decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué haces esto así? Incluso llegamos a considerarnos consejeros de Dios y a decirle a Dios cómo debería hacer las cosas. Señor, tú deberías más bien hacer esto así. No permitas esto o haces otra cosa. Y ese es el problema, que nosotros creemos que tenemos la capacidad para decir qué es bueno y qué es malo. Entonces nosotros somos los que impartimos el juicio de nuestra vida, de nuestras realidades y de nuestras situaciones.
y le decimos a Dios qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, porque somos nosotros en nuestro pecado los que pensamos cómo podemos resolver los problemas, queremos lo que anhelamos, y eso nos conduce a este gran pecado y a este terror de la confusión y la desorientación. Nuestro pecado combinado con la realidad que vivimos nos distancia de Dios, nos aleja de Él. Entonces ya no vemos a Dios como el Dios bueno, sino comenzamos a ver la realidad nuestra y la realidad de otros. Y ahí comenzamos a fundamentar nuestros pensamientos, nuestras conclusiones, hasta el punto de decir, y aquí el salmista sea sincera, y nos dice lo siguiente en el verso 13, que él dijo, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, él llegó a pensar, ¿y para qué? ¿De qué me sirve a mí guardar mi corazón? ¿De qué me sirve ser fiel a Dios? ¿De qué me sirve a mí ir a la iglesia todos los domingos? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve leer la palabra? Si estas cosas son la realidad de la vida, y entonces hay una injusticia aquí, y Dios parece no actuar, y Dios parece no obrar, ¿de qué me sirve? ¿Sabes que nosotros como creyentes, el enemigo no va a venir para tratar de hacernos pensar que Dios no existe? Pero lo que el enemigo sí va a procurar es que tú y yo dudemos de la bondad de Dios. Él te va a decir, claro que Dios existe, ahí está. Por supuesto, ese es Dios. Pero Dios es bueno. Y eso fue justamente lo que le dijo la serpiente a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? Ahí está este árbol es deseable. Y cuando la mujer le dice, pero Dios dijo que no comiéramos de él. Él dice, claro, porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes llegarán a ser como Él, es decir, ustedes llegarán a ser dioses. Lo que estaba haciendo la serpiente era cuestionando la palabra de Dios, pero en el fondo está cuestionando la bondad de Dios. Y lo que pasa en nuestras realidades de dolor y de sufrimiento es que vienen pensamientos a nuestra vida, causados por nuestro pecado, pero también por el enemigo, que viene para decirnos, Dios está ahí, claro que sí, pero ¿sabes qué? Dios no es bueno. No puedes confiar tanto en Él, o no puedes confiar en Él. Esta es la realidad, la duda de la bondad de Dios. Y así es como Asaf nos dice que él cuestionó la bondad de Dios. Y así es como tú y yo cuestionamos la bondad de Él. Pero es ahí donde tenemos que preguntarnos quiénes somos nosotros. Ustedes recordarán también la historia de Job. Pastor Efraín nos predicaba hace 8 días de la vida de Job, una parte de la vida de Job, pero Job está pasando tiempos tan difíciles, tan duros, y saben que el cuestionamiento en Job ni siquiera es por qué Dios hace eso. La gran indignación de Job es por qué Dios no le habla. Esa es la indignación de Job. Para Job no es tanto la indignación de por qué Dios ha permitido esto, sino por qué Dios está ausente. Porque los únicos que le hablan a Job, ¿quiénes son? Los amigos. Y los amigos traen tormento para él, pero ¿dónde está Dios? Dios no le habla. Pero cuando Dios rompe silencio y le habla a Job, porque Job ya comienza a reclamar a Dios al final, lo que Dios le dice a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos, la tierra, eso que hay acá? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú puedes dar consejo al Creador? ¿Puedes tú acaso enseñarle al Dios que ha creado todas estas cosas? Y Job le dice al Señor, yo guardo mi boca, callo mi boca, Señor, delante de ti. Porque cuestionamos la bondad de Dios y tú y yo somos llamados a ver con claridad la tentación permanente cuando estamos experimentando tiempos de dificultad, de lucha, de aflicción. Por eso es que tú y yo necesitamos lo que viene en este tercer punto de nuestra predicación, que es la bondad de Dios aprendida, del verso 15 hasta el verso 20. Asaf comienza a hablarnos de cómo él aprendió de la bondad de Dios. Él cuestionó la bondad de Dios, por supuesto, pero
Hubo un momento en su vida, y él nos cuenta ese testimonio para decirnos, un momento en que aprendí la bondad de Dios. El verso 17 dice, hasta que entré, noten por favor eso, hasta que entré, ¿en dónde? En el santuario de Dios. Eso es muy importante. Hasta que entré en la presencia del Señor. Cuando Asaf entró a la presencia de Dios, algo ocurrió. Y algo con lo que tú y yo debemos leer los salmos y tratando de entender los salmos es siempre ver lo siguiente. En los salmos siempre ocurre o mayormente ocurre algo. Pero ocurre algo no tanto en las situaciones externas, sino ocurre algo en el corazón del salmista. En la perspectiva de quien está orando. En la forma de ver su realidad y la realidad de otros. En la manera en que concibe a Dios antes de la oración y cómo lo concibe luego de la oración. Por eso cuando Asaf dice, cuando yo entré a la presencia de Dios, entonces comprendí. La NTV o Nueva Traducción Viviente dice, por fin, como si llegué, porque él nos ha dicho acá, ¿verdad?, que había tratado de entender esto y que era muy difícil para él. Imagínense la lucha de Asaf, imagínense ustedes o recuerden las luchas que tenemos nosotros muchas veces para entender por qué está pasando esto, por qué estoy atravesando esto, por qué estamos viviendo esta realidad. Y nuestra cabeza a veces se agota y se acaban las posibilidades, pero cuando entramos a la presencia del Señor, Él nos provee de una nueva perspectiva de la realidad, de las circunstancias, pero especialmente una nueva perspectiva de Él, de Dios mismo. Tú y yo necesitamos salir de una idea falsa y equivocada de la bondad de nuestro Señor. Y lo que ocurre aquí en esta parte del centro, que es casi como el corazón de este salmo, que muestra el quiebre para la vida de Asaf, es justamente esto, que él pudo corregir en la presencia del Señor y aprender lo que es la bondad de Dios. Nosotros muchas veces hemos elaborado una bondad del Señor basada en nuestros pensamientos religiosos, en vez de aprender de Dios en su palabra. O quizá nosotros hemos venido con tantos pensamientos de otros lugares, de otras religiones, de otras iglesias, y hacemos como una mezcla de cosas y decimos, esta es la bondad de Dios. Y tenemos ahí pues tantas cosas en esa receta de ingredientes que nos desdibuja la bondad de Dios. Pero yo diría que uno de los problemas más grandes y que necesitamos corregir es que nosotros tendemos a disociar o a separar la bondad de Dios de su severidad. Ahora, esta palabrita severidad, que suena muy severa, cuando hablamos de Dios, hablamos de los juicios de Dios y que Dios es un Dios justo y que Él obra también en esa manera. Así que tú y yo necesitamos ver la bondad de Dios a la vez que vemos la severidad o los juicios de Dios. En Romanos 11:22 dice, por tanto, considera, y esto es lo que dice Pablo, considera toda la bondad y la severidad de Dios. Pablo allí nos recoge estas dos palabras, bondad y severidad. Por eso él dice, considera estas dos características de Dios, porque ambas constituyen el carácter de nuestro Dios, porque la bondad de Dios está al lado o va en conjunto con su severidad. Uno podría mencionar que a lo largo de la historia cristiana, y quizá lo vemos más en este tiempo, hay un fuerte énfasis en general en cuanto a comprender la bondad de Dios anulando el juicio de Dios, ¿verdad? Y entonces nos surge esta idea de un Dios benevolente, indulgente, que ha desfigurado la imagen del Dios vivo y verdadero, de un Dios que parece más como a un viejito sentado en una silla, bonachón de barba blanca, repartiendo favores a toda la humanidad. Y este viejito de barba blanca sentado en esa silla no puede decirle no a nadie. Y esa es la imagen que a veces se nos crea en nuestra mente de Dios.
porque traemos estas cosas en nuestra vida. La religiosidad, nuestra experiencia y nuestros pensamientos. En Éxodo 34, cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, prepárate porque te voy a dejar ver mi gloria. Y llega el momento en que Dios pasa, ¿cierto? Y le dice, cubre tu rostro porque nadie ha visto la cara del Señor. Pero cuando Él pasa por el lado de Moisés, la gloria de Dios pasa por Moisés. Lo que dice Éxodo es que se oyó una voz que decía, el Señor, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, que trae favor sobre los suyos, ¿verdad? Pero también dice allá que no deja pasar el pecado. ¿Ves las dos cosas? La bondad de Dios tiene esto junto, porque este es nuestro Dios. Y por eso cuando Asaf entra a la presencia del Señor, ¿qué es lo que él comprende? Miren conmigo por favor verso 18 al 20. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Y verso 27, porque los que están lejos de ti perecerán. Ahora, esto es lo interesante aquí. Pensemos un momento en lo siguiente. ¿Cómo es que Asaf redescubre la bondad de Dios? Recuerden, Asaf quiere que leamos este texto a la luz de la expresión Dios es bueno. ¿Cómo es que Asaf redescubre la bondad de Dios en esta historia? Miren, Asaf no redescubre la bondad de Dios pensando en lo que Dios le puede dar. Asaf redescubre la bondad de Dios viendo que Dios dará castigo y que Dios impartirá sus juicios. Y tenemos que pensar un poco en eso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que algo así le trae tanta esperanza a Asaf? Y aquí no es pues que Asaf está como un vengativo, anhelando que Dios cumpla estas palabras, pero pensemos en lo siguiente. Una perspectiva incorrecta de la bondad de Dios hace morir al cristianismo. Y les voy a decir por qué, bajo esta idea. Si el pecado no ocasiona ningún problema, si tú y yo podemos vivir esta vida como queramos y a la final Dios es todo bondad y Él no va a castigar a nadie y no va a juzgar a nadie, la gran pregunta es, ¿para qué tú y yo necesitamos un Salvador? ¿Para qué? Si finalmente Dios, como gran Dios bondadoso, nos va a llevar a todos a su reino. Entonces, toda esta idea de Cristo y de la muerte y de salvación y de perdón se cae de peso. No tendría sentido. Pero, por otra parte, crea un conflicto con esta expresión que nosotros tememos mucho a veces, y es el problema del mal. A usted no le aterra cuando alguien le pregunta, ¿y si Dios es bueno, por qué pasan tantas cosas malas? El pastor Efraín hace 8 años nos hablaba un poquito sobre eso y creo que es importante reiterarlo una vez más en esta predicación, porque los que tratan de defender a Dios y quieren defender a Dios y que no quede mal ante la gente, entonces separan a Dios de la realidad del mal. Es como que Dios no tiene nada que ver con eso. Dios es inocente y Él no sabe qué está pasando en este mundo de mal, entonces dejemos a Dios quieto allá. Y es una manera como de defender a Dios, pero nosotros hemos de preguntarnos, no por qué es que suceden cosas malas, sino por qué no suceden más cosas malas. ¿Por qué no suceden más cosas malas? Si nosotros somos tan malos, si la humanidad es tan mala, con el potencial que tenemos para hacer destrucción, daño, ¿por qué no hay más mal? Y justamente es lo que Asaf entiende en este texto, que Dios sí es un Dios justo y que Dios sí obra en medio de nosotros. Recuerden, lento para la ira y grande misericordia. Lento para la ira, pero no dice que Dios no sea ira. Y hablaremos otra predicación sobre este otro atributo de la ira. Va a ser fascinante hablar sobre eso y ver la ira de Dios en la Escritura, pero grande misericordia. Así que nosotros necesitamos, queridos, anular el orgullo
y las concepciones equivocadas que hemos traído acerca de la bondad de Dios y creer que Dios está simplemente para darnos cosas buenas. Cuando tú y yo entendemos que Dios también hace juicio y que Dios retribuirá, entonces tú y yo podemos redescubrir la bondad de Dios. Tú y yo no escogemos la parte que más nos gusta de Dios. Porque cuando hablamos de atributos de Dios, queridos, no estamos hablando de partes de Dios, como partecitas de Dios, y que cada quien escoge la que más le guste. Entonces yo me quedo con el Dios amor, yo me quedo con el Dios fiel, pero eso del Dios severo, no, eso es muy severo, a mí eso no me gusta. O no me quedo con esa idea del Dios que juzga y que trae juicio. Pero cuando Dios se nos da a revelar en su palabra, Dios nos comunica lo que Él es como un todo. Si tú y yo hemos venido en arrepentimiento y fe y decimos que este es el Dios en que hemos creído, entonces todo lo que Él es para nosotros. Todo. No podemos escoger una parte y otra parte no. Y en cuarto lugar, esto nos conduce entonces a lo siguiente, que es el último punto que quiero compartir con ustedes, y es que la bondad de Dios en este texto es disfrutada. Una vez que se aprende, entonces se disfruta. Yo quiero mostrarte cómo del verso 21 hasta el final de este texto, Asaf comienza a apreciar correctamente la bondad de Dios y cómo ésta le conduce a disfrutar de Dios. Pero a disfrutar especialmente de algo, y es de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios. Dios es paciente, porque no es que Asaf se sale de la idea de que Él es bueno, pero Asaf entiende que Dios extiende su bondad sobre todos nosotros. Mira que el salmista reconoce su terquedad. Mira el verso 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces, ¿cómo era yo? Torpe y sin entendimiento. ¿Y cómo llegó a parecerse él? Que usa esta palabra fuerte, como una bestia delante de ti. Una palabra que nos dice mucho de cómo él está confesando su pecado delante de Dios y diciendo, cuando yo me fui y dejé de ver al Señor, me comporté como una bestia, como un torpe, yo no entendía. Pero ahora que yo veo a este Dios y que he contemplado quién es Él, entonces yo puedo disfrutar de su bondad. Porque la bondad de Dios, queridos, nos trae de regreso en humillación. Nos trae a humillarnos delante de Él, a decir, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para cuestionar lo que tú haces? ¿Quién soy yo para decirte qué tienes que hacer? ¿Quién soy yo para darte órdenes o darte consejos? ¿Quién soy yo? Apenas nosotros somos criaturas finitas que por la misericordia y bondad de Dios gozamos de poder acercarnos a Él. Y es justamente lo que nos dice. Pablo nos dice en Romanos 2, versos del 1 al 4, donde Él nos habla de la bondad de Dios. Y dice que la bondad de Dios nos fue dada a ti y a mí para que tú y yo procedamos en arrepentimiento. Esto es lo que dice Pablo. La bondad les fue dada a ustedes para que tú y yo procedamos en arrepentimiento. Ahora, nota lo siguiente que comienza a suceder en este salmo y hacia el final. Cuando Asaf entiende esto y como que se le abren sus ojos y él puede volver a ver a Dios en su grandeza, en su majestad, lo que él comienza a percibir como el disfrute de la bondad de Dios es lo siguiente. Y suele pasar mucho en los salmos. No es que la situación cambió. ¿Ustedes leen ahí que la situación de Asaf cambió? Nosotros no sabemos qué estaba sucediendo exactamente en la vida de Asaf, pero Asaf sí nos cuenta de que había azotes en su vida. Verso 14 nos habla de que él sufría de algo o algo lo atormentaba. Ahora Asaf no dice, he comprendido tu bondad, Señor, porque me has librado de esto. A veces sí pasa, pero en muchas veces no pasa. No sucede así. Pero lo que empieza a ver Asaf es que él entiende que la bondad de Dios tiene que ver con Dios mismo. Es decir, disfrutar de la bondad de Dios, más que disfrutar de sus favores y de sus dádivas, es disfrutar de Dios mismo, de Él. Es como que Dios en su reinado y en su estrado de poder, Él dice, como un Dios bondadoso, yo quiero darle lo mejor a mis hijos. Y yo voy a darle lo mejor a mis hijos porque los amo con todo mi corazón. Y ese es el amor que tengo por ellos. Y voy a darles lo mejor a ellos. Y cuando Dios mira todo alrededor y todo para darle lo mejor a sus hijos, Dios dice,
lo mejor que yo puedo darle a mis hijos, ¿saben qué es? Yo mismo. No hay mayor bondad, como leímos al comienzo de esta descripción de este puritano inglés. No hay nada más que tú y yo podamos disfrutar, encontrar placer, disfrutar de la bondad, si no es de Dios mismo. Si tú, querido hermano, estás disfrutando más de las bondades de Dios que Él te da que de Él mismo, debemos evaluarnos. Si tú estás persiguiendo más y tú estás anhelando más lo que Dios te puede dar que lo que Él mismo es cuando se da a ti, entonces tenemos que pensar muy bien en cómo estamos entendiendo nuestro cristianismo y nuestra fe. Porque miren ustedes cómo Asaf comienza a decir, verso 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. El disfrute de la bondad de Dios es que Él comienza a ver un futuro glorioso. Y Asaf dice, yo no sé aquí qué va a pasar, pero yo sí sé una cosa, dice Asaf, y es que el Señor me aguarda en su gloria. Me espera una eternidad con Él. Y Él comienza a ver eso como la bondad de Dios. Pero miren el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo. Dios es nuestro mayor bien. Lo mejor que tú y yo podemos tener es Dios. ¿Qué podrías tú tener en esta tierra? Y piensa por un momento aquí, tú que estás aquí sentado pensando. Todos nosotros tenemos anhelos, deseos en el corazón. Y quizá tú estás pensando hoy, si yo tuviera esto, entonces yo sería feliz. ¿Qué es lo que viene a tu mente en este momento? ¿Una relación? ¿Un trabajo? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un viaje? Porque nuestra mentira es que cuando tengamos eso, entonces seremos felices. O la salud. Y el salmista dice, yo no, ¿qué tengo yo en esta tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Ese es el bien, ese es el mayor bien. Verso 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Es decir, él comienza a disfrutar de la bondad de Dios en unos aspectos que sobrepasan muchas veces nuestro entendimiento, y es comprender cómo es que Dios llega a ser suficiente para nosotros. En medio de las pruebas y en medio del dolor, tú eres suficiente. Y por último, el verso 28 dice, para mí, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Yo no, alguna vez escuché esta historia, yo no sé si se la escuché, así que no es mía, pero me gustó mucho. Hablando referente a los niños pequeños, ¿cierto? Los niños pequeños, no sé, de 5 hacia abajo añitos o 6 añitos. ¿Usted ha visto alguna vez a un niño pequeñito preocupado por qué va a comer? ¿O qué se va a vestir? ¿Usted alguna vez ha visto a algún niño comenzando a hablar, decirle a usted, y bueno, ¿y qué vamos a hacer para pagar esta vez el arriendo y los servicios? Nunca escucharemos eso de un niño. A un niño no le aflige eso, ni le inquieta eso, ni le duele eso, ni lo desconcerta eso. ¿Sabe qué le desconcerta a un niño pequeño? Estar lejos de papá. Lo único que a él le interesa es estar cerca de su papá. Porque si él está cerca de él, él sabe que lo tiene todo. Y Dios quiere que tú y yo nos acerquemos así a él. Que si tú y yo estamos cerca de él, si él es lo mejor para nosotros, no importa lo que escasee, no importa la situación, entonces tú y yo tenemos el mayor de los bienes. Eso es lo que tú y yo necesitamos comprender. He dejado esta última frase, esta frasecita para el final de esta predicación. Pero miren que el Salmo 73 arranca diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Hemos de pensar en ese sentido, ¿cuál es el mayor acto de bondad de Dios? Porque el salmista dice a los puros de corazón. ¿Tú te consideras puro de corazón? Porque esos salmos a veces nos aturden un poco, ¿no? El limpio de manos entrará en tu presencia.
Y uno como que se siente juzgado, ¿cierto? Y uno dice, yo no puedo entrar ahí. O esto, bueno, los de puro corazón, yo puro corazón. Pero este es el Evangelio. Que Dios se ha dado a nosotros y nos permite que tú y yo podamos disfrutarlo por una sola razón. Porque Dios envió a Cristo a este mundo. Porque tú y yo estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Él. Y porque cuando Él envió a Cristo, entonces tú y yo pudimos conocer la bondad de Dios. Porque pudimos ser acercados a Él. Así que no hay otra bondad mayor que Dios pueda expresarnos que la que nos expresó en la persona de Jesús. Tú quieres pensar, y yo te animo a esto, cuando tú tengas siquiera la más mínima duda en tu corazón, si acaso Dios es bueno, yo te animo que rápidamente tú lleves tu mente a la cruz y veas en Jesús la mayor demostración de la bondad de Dios para nosotros. Él que quitó el pecado de nuestra vida y que nos permitió acercarnos, porque si este salmo puede ser apropiado para nosotros hoy, es solamente porque Jesús ha hecho la obra en nosotros y nos ha permitido acercarnos a Él. Y entonces podemos decir, tú eres mi mayor bien, tú eres la expresión de la bondad, tú eres la bondad misma en mi vida. Así que yo quisiera animarte, si tú estás hoy aquí, nos visitas, quizá nunca has venido al Evangelio, yo quisiera animarte a que tú puedas probar de la bondad de Dios. ¿Saben que los teólogos hablan de dos gracias, la gracia común y la gracia especial, o la bondad de Dios común y la bondad de Dios especial? De la gracia común o la bondad común es que todos nos beneficiamos. La palabra dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él da alimento a todos. Esa es la bondad común de Dios. Pero hay una común especial que es dada ¿a quiénes? A sus hijos. Por eso aquí el Salmo dice, para con los puros de corazón. Para aquellos que han sido redimidos por Cristo, Dios deja ver mayor sus bondades. Y está esta frase que me encantó de J. I. Packer, un teólogo muy influyente en el siglo pasado. Él dijo lo siguiente: Dios es bueno con todos en algunas maneras y con algunos en todas las maneras. Voy a volver a leerlo. Dios es bueno con todos en algunas maneras y con algunos en todas las maneras. Ese es nuestro Dios bondadoso. Para terminar, yo quisiera compartirte estas aplicaciones y ayudarte a pensar en lo siguiente. A la luz de este salmo y de esta experiencia de Asaf, Dios quiere llamar nuestra atención para decir en todo momento, Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú estás enfrentando el dolor hoy o alguna situación en particular, Dios quiere decirte, afirmar en tu vida, Él es bueno. Pero si tú estás sufriendo también la corrección de Dios, la disciplina de Dios por causa del pecado, tienes que ver también ahí la bondad de Dios. Dios quiere que tú veas que Él es bueno en todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, sus mandamientos, su palabra. Y que tú y yo podemos descansar y confiar en esa bondad maravillosa, extraordinaria, infinita que Él nos ha extendido. Quisiera también llamar la atención para que tú puedas someterte a la voluntad del Señor, entendiendo que todo lo que Él te pide hacer es bueno, es bueno. Que no pongas en duda cuando Dios te llama a hacer algo, porque ese es el Padre que te ama, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Pero recuerden, cuando decimos que Dios quiere lo mejor para nosotros, no estamos diciendo que Dios no quiere que suframos. Aún Dios va a permitir el dolor. Porque piensen en Asaf, no tendríamos este salmo si Asaf no hubiese batallado en su corazón y en su mente con la bondad de Dios. Pero Dios va a permitir muchas veces que pasemos por esos valles para conocerle mejor a Él y para poder salir de ahí diciendo definitivamente, Señor, tú eres bueno, tú eres lo mejor para mí. Y animarte a que tú puedas responder en gratitud al Señor. A veces nos acostumbramos a las bondades de Dios, a los favores de Él. Nos acostumbramos a levantarnos, a salir, a trabajar, tener los hijos, poner la comida sobre la mesa, vestirnos, hablar, relacionarnos. Pero yo quisiera animarte a recordar permanentemente la bondad de Dios en tu vida, porque eso nos conduce permanentemente a la adoración,
Pero no solamente eso, recuerda también permanentemente y recuerda todos los días lo que Dios ha hecho por ti, cómo te ha perdonado, cómo te ha salvado, cómo te ha limpiado esas vestiduras sucias con las que tú venías. Te ha puesto anillos sobre la mano y te ha sentado en la mesa y ha servido banquete especial para ti. Y todos los días el Señor, cuando tú y yo abrimos los ojos, está disponible para nosotros. Esa es la bondad del Señor, que tú y yo podamos caminar siempre pensando y siendo gratos con el Señor.